3. Democracia del milenio. Pregunta. ¿Qué es la democracia del milenio? Ernesto. Voy a luchar por una verdadera democracia y lo conseguiremos organizando los gremios para que participen en política. No podemos seguir escuchando estos gremios solo cuando hacen huelgas y marchas reclamando justicia para ellos. Tengo un proyecto político que es 1. Más democrático. 2. En igualdad de condiciones para los que van a hacer la política. 3. No hay que volver a votar. 4. No necesita un peso para hacer política. 5. Lo mejor, los que hicimos política con este sistema quedaremos inhabilitados para este modelo llamado democracia del milenio, o sea, muerte política. Pregunta. ¿Qué gremios serían los que participarían en la política? Ernesto. Todos los gremios tendrán participación política y lo mejor es que serán en igualdad de condiciones y participaciones, o sea, uno por cada gremio, sin distingo de raza, sexo, credo, posición social, económica, etc. Pregunta. ¿Tiene una lista de los gremios que tendrán participación según este proyecto? Ernesto. Tengo una lista, pero pueden ser más dependiendo de las regiones. 1. Campesinos. 2. Discapacitados. 3. La iglesia. 4. Clase trabajadora. 5. Comerciantes. 6. Vendedores ambulantes. 7. Transportadores de carga. 8. Transportadores de pasajeros. 9. Motociclistas. 10. Deportistas. 11. Educadores. 12. Estudiantes. 13. Negritudes, afrodescendientes. 14. Profesionales y artistas. 15. Indígenas. 16. Fuerzas Armadas. 17. Taxistas. 18. Tercera edad. 19. Jubilados. 20. Microempresarios. 21. Industriales. 22. Migrantes. Pregunta. ¿Algunos gremios contarán con algún privilegio? Ernesto. Considero que se debe dar prioridad a los campesinos y discapacitados por su situación desventajosa. Además, las Fuerzas Armadas tendrán una curul al igual que todos. Pregunta. ¿Por qué aparecen las Fuerzas Armadas en la política? Ernesto. Pienso que la soberanía nacional y los intereses del pueblo se debe cuidar desde el Consejo Municipal hasta los altos mandos políticos. Las Fuerzas Armadas no deben estar al margen de estos negociados oscuros y solo ser llamados para repeler la justa lucha de un pueblo con hambre. Pregunta. ¿Cómo sería un sistema político y democrático donde no hay que volver a votar? Ernesto. El sistema político de los países debe tener cambios verticales, ya que han tenido vicios de corrupción y son manejados por unas pocas familias y grupos económicos. Eso no es democracia. Además, para hacer política se necesita de mucho dinero y los grandes líderes de los gremios no lo tienen. El sistema político llamado democracia del milenio será de la siguiente manera. En cada municipio los integrantes de los gremios se afilian y nombran una junta directiva, y en asamblea general nombrarán un líder y un suplente, el cual los va a representar como concejal. Los gremios minoritarios harán coalición con los gremios que tengan parentesco para que igualmente estén representados. Ya electos, estos concejales se reúnen y nombran la junta directiva del consejo municipal, alcalde, vicealcalde, secretario, tesorero, fiscal, y los suplentes serán el resto. El alcalde trabajará las políticas que los concejales acuerden, es decir, no habrá un alcalde soberano. En este modelo político o democracia del milenio, las elecciones serán para un periodo de 4 años, los mismos que eligen pueden reelegir o destituir cuando quieran antes de los 4 años. Pasando a las asambleas departamentales y gobernador, serán nombrados de la siguiente manera: todos los concejales de cada gremio se reúnen a nivel departamental y en asamblea general departamental nombrarán a un diputado departamental y a un suplente. Ya electos los diputados a las asambleas departamentales por cada gremio, se reunirán y elegirán la junta directiva departamentales. Un gobernador, vicegobernador, secretario, tesorero, fiscal y los demás serán suplentes. En este modelo el gobernador trabajará en concordancia con las políticas que fijen los diputados departamentales.
En este proyecto político no hay cabida para la Cámara de Representantes y mucho menos para los senadores. Estos dos son los responsables del hambre y la miseria que hay en nuestro país. A cambio de esto seguirán los ministerios con una particularidad, y es que en estos ministerios tendrá un representante de cada gremio y serán nombrados de la siguiente manera: todos los diputados a las asambleas departamentales de cada gremio se reunirán a nivel nacional y nombrarán a un representante de ese gremio a cada uno de los ministerios. La idea es que esos nombramientos lo hagan con el perfil para cada ministerio. Los representantes de cada ministerio se reúnen y nombrarán la junta directiva de cada ministerio. Tendremos un ministerio que manejará los temas políticos nacionales e internacionales. De este ministerio es que se elegirá el presidente de la República. Los líderes gremiales serán escogidos por su liderazgo o sus conocimientos intelectuales. Esto será a libertad de cada gremio. Esto sí lo podemos llamar democracia. Estaré en la presidencia 4 años y le entregaré a la democracia del milenio. Repito, los que hicimos política con este modelo, así solo hayan sido candidatos, quedaremos inhabilitados para hacer la democracia del milenio. Pregunta: ¿los gremios que tengan más afiliados contarán con algunos privilegios o ventajas? Ernesto: no tendrán ningún tipo de ventaja frente a otro gremio, todos valen lo mismo. Pregunta: ¿sobre los salarios tendrán algún cambio? Ernesto: sobre los salarios tengo que decir que haremos una reforma salarial desde el presidente de la República hasta los concejales y empleados estatales. Los salarios son exagerados y los que hagan política serán jubilados si pagan al seguro social lo estipulado por la entidad aseguradora. Hay congresistas que estaban unos pocos meses y quedaban jubilados. Esto será investigado y tendrán que devolver este dinero fruto de la corrupción de los que hacían política en beneficio de ellos. Se creará una tabla salarial, el salario máximo será el de los ministerios y no será superior al de un docente, los que estarán en las gobernaciones se ganarán otro salario y los que estarán en los municipios tendrán otros salarios a convenir de acuerdo a los habitantes de las ciudades y si son capitales de departamentos. Esto es una propuesta salarial que puede tener pocas variantes. Pregunta: ¿cómo serán nombrados los jueces y magistrados, fiscalía, procuraduría? Ernesto: cada gremio nombrará por partes iguales como se eligieron los anteriores, los jueces, magistrados, fiscalía y procuraduría que se requieran para impartir justicia. Es de aclarar que los que eligen pueden reelegir o destituir cuando tengan indicios de corrupción. Estos nombramientos se acordarán su duración, que puede ser igual al de los cargos políticos, que es de 4 años. Este sistema judicial y político será anticorrupción. Pregunta: ¿cómo serían nombrados los embajadores y consulados? Ernesto: estos serán nombrados por partes iguales en los gremios, pero tendrán una capacitación especial para afrontar la misión que tendrán. Quien no esté por apoyar a los migrantes no sirve. Pregunta: estoy sorprendido con este sistema que usted ha llamado democracia del milenio, ya que tiene varias cosas trascendentales para la historia de Colombia y del mundo. Ernesto: sí, hay varias cosas que cambiarán el rumbo que lleva este país hacia un abismo por la administración corrupta que ha ejercido la dirigencia política a través de la historia. En este modelo político habrá igualdad en las curules por cada gremio, tampoco será necesario las elecciones ya que serán internas. Con el sistema actual se mueven muchos intereses económicos además de los fraudes de los gamonales en contra de los grupos cívicos que tratan de organizarse. Tampoco tendremos los multimillonarios gastos en las elecciones. También habrán verdaderos líderes representando los gremios con responsabilidad. Igualmente se acabará ese negociado que tienen los partidos políticos que cobran por cada voto que daba el pueblo. Hay una serie de beneficios en favor del pueblo y la democracia. Pregunta: ¿usted qué opina de las reformas tributarias que aplica el gobierno al pueblo? Ernesto: el gobierno hace reformas tributarias para sacarle sangre al pueblo, a los comerciantes e industriales honestos solo para satisfacer las ambiciones de ellos y las mafias económicas. Pregunta: ¿usted hará más reformas tributarias? Ernesto: si vamos a hacer lo que he llamado la madre de las reformas tributarias, pero no será para aumentar impuestos sino para rebajar. Considero que esta rebaja puede llegar hasta un 50% en algunos casos, ya que se acabará la corrupción, los contratos de todo tipo y los altos costos de la política. Estas tres cosas que hacían los políticos aumentaban los costos de los impuestos. Pregunta:
¿Usted tendría en su gabinete políticos actuales? Ernesto. Solo hay unos pocos que me gustaría que me ayudaran a sacar este país adelante. Pregunta. ¿Cuáles y en qué cargos? Ernesto. Jorge Enrique Robledo, en ministro de Agricultura, conoce la problemática del campo el cual vamos a apoyar. Alexander López Amaya, luchador por los servicios públicos de Encalilla, que tenemos un reto muy grande que es entregarles las empresas de servicios públicos a los usuarios, y Gustavo Petro, asesor. Pueden ser más pero no serán muchos. Lo cierto es que necesito buenos asesores para manejar este país y sacarlo del atolladero en que ha caído. Pregunta. ¿Usted cree que el Congreso le permita hacer sus proyectos? Ernesto. Ellos no van a permitir que alguien que no es de la rosca política los vaya a dirigir, pero así como hay un dicho que echa la ley echa la trampa, también la Constitución tiene armas que pienso utilizar, y en unos 3 meses se hará una consulta popular para que el pueblo decida buena parte del futuro del país. Pregunta. ¿Qué preguntas se harán en la consulta popular? Ernesto. Tengo unas pero pueden ser más que el pueblo decidirá en las urnas. 1. Todo el Congreso será removido automáticamente. 2. No tendrán fuero parlamentario desde el presidente hacia abajo. 3. Los servicios públicos domiciliarios serán expropiados y quedarán de los usuarios. 4. Serán investigados todos los que hayan hecho política en Colombia, su situación económica, jurídica, así hayan sido juzgados. Los que pagaron casa por cárcel no han pagado nada. 5. La justicia aplicará penas automáticas previamente aprobadas. 6. El abogado, juez, magistrado, civil, militar, testigo falsos, etc. que le ayude a un delincuente a sabiendas que cometió el delito pagará como si hubiera cometido el delito por cómplice. 7. Derogar leyes en detrimento del pueblo. Ley 50. Ley 100. Ley 142, entre otras igualmente lesivas. 8. Los que fueron nombrados o elegidos en cargos públicos y en uso de él tuvieron vínculos con narcotráfico, paramilitares, guerrilla, corrupción, aprobaron leyes en contra del pueblo, Ley 50, Ley 100, Ley 142, entre otras leyes, serán expropiados ellos, los cónyuges, hijos, testaferros, si los hubiera, si ocultan bienes irán 40 años a la cárcel, esto será automático y retroactivo, además se le quitará la pensión vitalicia. 9. Colombia no tendrá bases militares extranjeras. 10. El Estado tendrá soberanía plena sobre las riquezas del suelo, subsuelo y espacio aéreo. 11. El pueblo decide si acepta la democracia del milenio o desaprueba. 12. Los que han tenido contratos con el gobierno municipal, departamental y nacional y se comprueba que se hicieron negociados en detrimento de dineros del pueblo, serán expropiados ellos, los cónyuges, hijos y testaferros si los hubiera, solo quedarán con lo que tenía antes de tener esos negociados corruptos, y si se quedan con alguna propiedad, irán 40 años a la cárcel. Pregunta. En el numeral 8 sobre la expropiación y suspender la pensión vitalicia a políticos, ¿dónde irá estos dineros? Ernesto. El 100% de la expropiación de los bienes irá al pago de la deuda externa. Creo que se pagará el total de esta deuda, y estamos hablando de unos 124.000 millones de dólares, y el 100% de las pensiones vitalicias irá al Banco de Seguro Social para garantizarle las pensiones a los que sí han pagado más de 20 años, y cada día se embolatan sus pensiones. Son varios billones de estas pensiones vitalicias de los que han robado literalmente el pueblo y están pensionados. Pregunta, sobre los políticos ya fallecidos, ¿qué pasará? Ernesto, lo que tengo claro es que ellos no se llevaron el dinero fruto de la corrupción, ese dinero está en manos de los herederos, y ese dinero es del pueblo, igualmente será expropiado. La frase. Con la mitad de este proyecto ya sería presidente. El problema es que el día de las elecciones hasta la base de datos de los muertos salen a votar por el que tenga la mejor chequera, y ese no soy yo, Ernesto Antonio Moreno Vanegas.